De todos los exorcismos que realizó Jesús y de todos los que supuestamente realizó Gabriel Amor, que habla de 80,000 exorcismos, que ni siquiera da conforme a lo que él vivió y más de 90 años. Hay uno que es muy importante, muy importante, el exorcismo del Gadareno. Así se le llama en Mateo 8:28, en Lucas 8:26, el Gadareno. ¿Por qué Gadareno? Porque era originario, el mito se origina en Gadara, o Gádara, una ciudad helenística de Transjordania, que se encuentra a 10 kilómetros al sureste del lago Genesaret, incluida políticamente en la Decápolis, una de las 10, Deca 10, polis, muchos, o ciudadanos, una ciudad, Decápolis, una de las 10 ciudades más importantes que tenía Roma en ese momento, en los tiempos de Jesús. En ese momento tenía en esa área que hoy se conoce como Palestina. Gádara o Gadara era una ciudad muy importante, muy importante, pero no vivían ahí una mayoría de judíos. Vivían una mayoría de romanos, helenos, de gente con otra cultura muy diferente y económicamente muy superior a los israelitas, judíos. Ahora, en Mateo 8:28, miren, siempre que encontremos una contradicción en la Biblia es una invitación para que pensemos. Por eso los rabinos judíos hicieron el Talmud. De todas las contradicciones, de todas las afirmaciones incluso que son difíciles de digerir, de razonar, ellos le buscan un significado. Cuando hay una contradicción nos está invitando a que nosotros pensemos, a que razonemos. Si se contradicen dos puntos, los dos no pueden decir la verdad. Por lo menos uno de ellos está equivocado y lo más seguro es que los dos mientan. Hay un mensaje oculto. Debemos buscar ese mensaje. ¿Por qué? En Mateo 8:28 habla de 2 endemoniados que salen de los sepulcros. En cambio, Marcos 5:1 habla de un endemoniado. En Lucas 8:27-29 también habla de un endemoniado. Le pedían a Jesús que no los enviara fuera de esa tierra. Y habla de que fueron enviados a una piara de cerdos que eran aproximadamente 2,000. También nos dice que andaban desnudos, que habitaban entre las tumbas y que tenía tal fuerza en cierto momento que el endemoniado o los endemoniados rompían las cadenas y huían a los desiertos. Rompían las cadenas y huían a los desiertos. Cada palabra tiene un significado cuando conocemos toda la Biblia y conocemos un poco o un mucho de historia. Vamos a ver cada palabra. En esto nada más vamos a analizar cada palabra. Dan el nombre, le pide él, dame tu nombre, y dice, me llamo Legión, porque no soy uno, somos muchos. Ahora otra cosa, los demonios le llaman a Jesús, en Mateo le llaman Hijo de Dios, en Lucas le llaman Hijo del Dios Altísimo. Son los demonios los que están llamando a Jesús Dios. Ya sabemos que los demonios son ideas. Alguien que tenía concepto de que él era Dios. Los demonios le pidieron a Jesús, no nos atormentes antes de tiempo. Se supone que ellos deben ser atormentados, representan el mal. Ahora, analicemos esto. Es muy serio y es muy interesante, pero muy interesante. Los demonios piden a Jesús que los envíe a los cerdos y habla de una piara que pastaba y eran cerca de 2,000. Eran muchos, por eso se llamaba, Legión. Los demonios entraron en la piara y se precipitaron al mar según los relatos bíblicos. El pueblo se da cuenta que
el pueblo no era un pueblo, era una ciudad muy importante, muy grande. Había comercio internacional, lo que hoy se conoce como comercio internacional, por eso eran protegidas esas ciudades por legiones romanas. El pueblo, o sea, los habitantes de la ciudad le piden a Jesús que se fuera de ese lugar. Lo rechazaron. ¿Por qué la contradicción? Jesús envía a sus discípulos a que no fueran a ciudades, ¿verdad?, de samaritanos. Otra contradicción que debemos analizar. Puntualicemos por cada palabra que hemos hablado. Decápolis era una confederación de 10 antiguas urbes helenizadas de la zona septentrional de Palestina, a ambos lados del río Jordán. Fue conformada por el general romano Cneo Pompeyo en el año 63 a.C. Controlaban el comercio del norte de Transjordania y dependían de Siria. Era una provincia de Siria. En Siria estaba la capital de esas ciudades del área palestina, que hoy conocida como Palestina. Mateo 10:5 dice: no vayan por el camino de los gentiles y no entren en ninguna ciudad de samaritanos. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué entonces Jesús y a sus discípulos les pide que no vayan a tierra de gentiles? Porque él fue a Gadara o Gadara. En Mateo 15:24 nos recalca: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Cuando haya contradicciones, analicen, estudien. ¿Qué significa sepulcros o andar entre sepulcros? En Isaías 65:4, por eso hay que conocer toda la Biblia, en Isaías 65:4 nos da el significado. Los que andan entre sepulcros, los que andan entre muertos, los que andan adorando dioses que no existen, ideas que no existen, porque para él su Dios sí era el verdadero y los demás eran dioses falsos. Dice ahí, los que andan entre sepulcros son los que se creen más santos que los que adoran a Jehová. Gadara era una ciudad helenística, era una ciudad rica. ¿Qué podían predicarle estas pobres criaturas a aquellos que vivían mejor económicamente? Y analizando profundamente el hecho, sus dioses, si es que sus dioses tenían alguna injerencia en su modo de ser y de vivir, pues serían más importantes. En los tiempos de Isaías, ese pobre viejecito, ¿qué podía predicarle a los que tenían poder y riqueza? Que su Dios lo amaba tanto que lo trajo 3 años desnudo por las calles, y todavía recalca la Biblia, con las nalgas al aire, para ridículo de los egipcios. El ridículo era su prédica. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué te da tu Dios a ti? No, pues nos ofrece una vida mejor en el más allá. Cuando muramos, a Ezequiel, al pobre de Ezequiel, lo hizo ingerir sus alimentos con excremento. ¿Qué podían predicarle estos seres? Aún los que eran ricos, a los que eran poderosos. Son doctrinas para gente muy humilde, en todos los aspectos muy humilde. Es la promesa de que todo sufrimiento que Dios te envía te va a ser recompensado en el más allá. ¿Qué significa legión? Legión era un cuerpo de ejército romano. Eran 10,000, si no me equivoco, pero podría equivocarme. Pero una legión era un cuerpo de ejército romano. Los romanos ya tenían a sus dioses. Ellos ya tenían a sus dioses, y uno de ellos era Mitra. Recordemos que el aditamento que se pone el Papa en su cabeza se llama Mitra. Es para decir que esas ideas son del mitraísmo, son exactamente iguales. La información la podemos encontrar aquí. Mitra, un dios romano y el tocado del Papa. Eran cuerpo de un ejército romano. ¿Quiénes fueron los gentiles? Los gentiles, porque estaba en Gadara, la tierra de gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles que primero adoptaron las doctrinas cristianas? Los pobres, los enfermos y los soldados. Legión. Los soldados.
Porque el que va a morir, el que va a dar su vida, necesita tener la ilusión, la esperanza de que existe otra vida, de que más allá va a haber una recompensa a su sacrificio y un castigo a los que no los apoyen o a los que los ataquen. Los pobres, los enfermos y los soldados, los que están a punto de morir, y cuando nosotros somos pobres no clamamos al Eterno, y cuando estamos enfermos no clamamos al Eterno. No muchos vamos a una religión cuando estamos sufriendo, cuando estamos dolidos, y ya que estamos bien, convertimos en frivolidad todo lo que fue en un principio un acto de fe. Vayan a los templos y analicen a la gente si es que ustedes no han vivido una experiencia similar. Ahora, cerdos para todo judío, incluyendo a Jesús. Los gentiles serán perros, perrillos. Los goyim son cerdos. Goyim o goy literalmente significa nación. Una nación gentil, una nación no judía. En el Talmud, ¿qué significa gentiles, perros y cerdos? En Yevamot 98a dice, todos los niños gentiles son animales. El rabino Yosef Karo dice, el no judío es una basura, un excremento. En Baba Mesía 114b dice, los judíos son llamados humanos de condición, pero los no judíos no son humanos, ellos son bestias. Eresh Rashi Erod 22:30 dice, el akum, no judío, es como un perro. La Sagrada Escritura enseña a honrar al perro más que a un no judío. Y aquí, Halkut Rubeni Gadol en 12b dice, las almas de los no judíos provienen de espíritus impuros y se llaman cerdos. Ahora, en Tosapot Jebamot 94b dice, si tú comes con un gentil, un no judío es lo mismo que si comes con un perro. Cuando el Mesías, hijo de David, venga, exterminará a todos sus enemigos, nos dice Mahene Yeshua, folio 76, capítulo 1. Y aquí, Simeón Hagasen, folio 56d, dice, cuando el Mesías llegue, cada judío tendrá 2800 esclavos. Los goyim, los cerdos, van a salvarse solo para servir de esclavos a los judíos. En Mateo 7:6 dice, no des lo santo a los perros, habla Jesús, ni eches las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisen con sus patas y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. También San Pablo nos dice, los israelitas son adoptados como hijos y les pertenece la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es muy importante lo que dice Jesús. Mateo 15:26. Cuando una pobre mujer sirio-fenicia se arrodilla ante él y le toca su manto, Señor, ayúdame, le dice. ¿Qué le contesta Jesús? No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. En 15:27 dice, la sirio-fenicia le dijo, Señor, sí, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús era judío. ¿Por qué relaciono todo esto y por qué debemos relacionarlo? Porque cuando vivió Jesús, en los tiempos de Jesús, nadie se interesó en cuándo y dónde nació. Nadie da una fecha exacta. Es contradictorio. Vean un evangelio, vean otro, vean otro, vean otro. Son contradictorios los relatos. Nadie se interesó en cuándo y dónde murió. Nadie lo registró. Nadie se interesó en sus enseñanzas hasta después de la destrucción del templo.
Cuando ya es destruido el templo, tiene que crearse un nuevo concepto acerca de Dios porque ya no estaba ahí físicamente. Los judíos en un principio buscaron un camino para que sus libros, sus textos, sus enseñanzas, su doctrina, su esencia en sí no se perdiera. Encontraron dos, se dividieron. Unos judíos, los judíos rabínicos, mensaje rabínico, es el judaísmo que nosotros conocemos hoy, pero otro camino, y así se llamó en un principio el cristianismo, el camino. Yo soy el camino. Se creó la doctrina que envolvía a uno de esos Mesías, a Jesús, para que siguiera esa enseñanza. Nosotros no leemos nada, nosotros no estudiamos nada, los cristianos. Nosotros cargamos la Biblia y somos solo un camino para que este libro siga a través de generaciones. El mensaje, el camino de los judíos que siguieron los sectarios llamados cristianos fue cambiar la idea de lo que era el Mesías para los judíos. El Mesías judío no es el Mesías romano. Cambiar el mensaje del reino de Dios o reino de los cielos era para los que iban a habitar en la tierra. Este era el reino donde Dios iba a gobernar. El cielo es su morada. El judaísmo iba a caminar entre los cerdos, pero crearon un demonio para los judíos. Y leamos el Evangelio de Judas. Gracias y luego vamos a seguir con este tema que es muy importante.